Ella empezó desde el activismo, participó en una cosa que se llama el Atlas de justicia ambiental, recopilando datos de incidentes de situaciones allí en Perú. Acabó teniendo bastante material, le plantearon que podía hacer una tesis con los casos que había documentado, y de la tesis salió el libro, y del libro sale un poco toda esta difusión, ¿no? Entonces nosotros agradecemos que haya podido venir, porque realmente Perú es un país bastante desconocido, o sea, tanto para ecologistas como para nosotros como Comité de Solidaridad Internacionalista. Es un país que se oyen cosas, pero que nadie profundizamos en qué está pasando, ¿no? Entonces, una de las cosas que yo creo que nos puede contar también Raquel es, aparte de las situaciones, de los casos, de las explotaciones, de los crímenes que está habiendo ambientales y sociales, cuál es esa realidad de ese país que hace que sea diferente del entorno latinoamericano que conocemos, ¿no? Que nos llega más información. Yo, de las cosas que he visto que ella ha escrito, que está trabajando, hay otra cosa que me llama mucho la atención, que es el tema del metabolismo social, ¿no? Entonces, socioambiental. También me gustaría que nos ampliaras un poco ese tema, que nos describas los conflictos, la situación, y luego, bueno, habrá tiempo para que podáis preguntar lo que queráis, ¿no? No sé hasta qué hora podemos estar, tenemos tiempo. Por eso, o sea, no hay problema de tiempo, es del interés que podamos tener. Entonces, yo no quiero poner más tiempo y te paso la palabra. Muchas gracias, Raquel, por estar aquí. Hola, buenas tardes, gracias por estar aquí. El número no es importante, yo pienso que siempre ustedes pueden inclusive replicar luego, si la charla les ha interesado, pues todos los conocimientos, por lo menos del Perú, porque lo que pasa en el Perú pasa en muchos países latinoamericanos y africanos. Mucho desconocimiento tenemos de África, pero África sufre exactamente lo mismo que vamos a ver ahora. ¿Por qué Zaragoza? Porque, bueno, yo hice en Zaragoza, en la universidad, mi tesis doctoral, aunque mi director de tesis es de la Universidad de Barcelona, Joan Martínez Ollé, con el cual colaboro desde hace muchísimos años en el Atlas de Justicia Ambiental. Pero yo soy activista mucho antes del trabajar con el Atlas, desde el año 2016. Ya desde mucho antes he participado activamente en todos estos conflictos, y he vivido personalmente 2 años en Cajamarca, en primera línea del conflicto minero Conga, ¿no? Del cual viene la fotografía aquí, que es la plataforma interinstitucional celendina. Aquí estamos en las alturas de las lagunas de Conga, a 4.500 metros de altura. Son pobladores de Celendín y Bambamarca y de Cajamarca, de la ciudad de Cajamarca, que vienen pues a manifestar, y era simbólico caminar hacia una de las lagunas, el Perol, que es una de las más grandes, para demostrar pues que esas lagunas no se tocan. De un inicio de trabajo sobre el libro sale la tesis doctoral, y de la tesis doctoral finalmente sale este libro editado en la editorial ecuatoriana Appia Ayala, y por eso, bueno, que es de reciente difusión en España. Les voy a hablar de algunos temas y voy a profundizar en lo que es el metabolismo social, que puede parecer un término un poco reciente, pero en realidad ya tiene como 20 años. Viene de la economía ecológica. Yo también soy docente de economía ecológica. A ver, entonces partimos de lo que los conflictos, la hipótesis es que los conflictos socioambientales en el Perú están relacionadas con el aumento y los cambios en el metabolismo social, es decir, los flujos de energía y materiales que entran y salen en una economía y las relaciones sociales que hay dentro de esa economía. Entonces, si nos imaginamos el metabolismo, que viene de la biología, ¿no? Es
Es un término que viene ya desde la biología, que lo utilizó hasta Carlos Marx, también él habla de metabolismo, y biólogos químicos ya en el siglo XIX, XVIII, ese término no es nuevo, lo vienen utilizando. ¿Y por qué lo utilizan? La economía ecológica es una ciencia transdisciplinar, es decir, que unimos para entender un fenómeno varios conocimientos, ¿no? Biología, un poco de química, psicología, sociología, política, ecología. Esto es la ecología política en realidad, ¿no? Necesitamos conocimientos de varias ramas, ¿no? Y esto es importante diferenciar porque en la economía neoclásica, por ejemplo, o en la sociología clásica, se dice que hay conflictos, que el origen de los conflictos es porque hay dos personas que no se entienden, etcétera, etcétera. Hay toda una serie de teorías que nosotros refutamos y que explicamos de otra manera, ¿no? Explicamos por el aumento de los flujos de materiales y de energía. ¿Qué es esto? ¿Qué son los flujos de materiales y de energía? Es todo lo que se extrae de la tierra, ¿no? Los minerales, los materiales de construcción, la biomasa, es decir, los peces, la pesca, la agroindustria, todos los bosques, las talas legales o ilegales, las plantaciones, todo eso se está extrayendo, ¿no? Son los flujos de materiales, energía también, porque hay producción de energía a través de hidrocarburos o de megarepresas, ¿no? Todo eso va a causar un daño medioambiental y lo que sale luego nuevamente, luego de haber sido aprovechado, salen desechos. Esos desechos pueden ser los relaves mineros, pueden ser los peces muertos por contaminación, pueden ser los incendios en los bosques amazónicos, como han visto en la Amazonía brasilera, en toda la Amazonía en Sudamérica, etc. Y dentro de ese metabolismo, ¿no? Imagínense una célula, lo vamos a ver más adelante, gráficamente más sencillo, hay relaciones sociales diferenciamos tres grandes actores: el Estado, ¿no? Las empresas y la población. Pueden haber subgrupos y las relaciones entre ellos van a determinar si aparece o no un conflicto socioambiental. La población puede reaccionar, como en el caso de Conga, pues defendiendo sus lagunas o reaccionando frente a una contaminación, ¿no? Y ahí surge el conflicto socioambiental. Otra de las hipótesis, que tenemos muchísima violencia en los conflictos socioambientales, no solamente en el Perú, bueno, Colombia, Brasil, habrán oído el número de asesinatos muy elevado y permanente, ¿no? Y que en el caso del Perú tiene su origen en la colonialidad, es un término que voy a explicar un poquito más abajo, y que el ecologismo en el Perú es popular. El ecologismo popular es también un término que viene de Joan Martínez Salier, de que en realidad son los pobladores mismos que son los ecologistas. No hay organizaciones ecologistas en el Perú, por lo menos, que se reclamen de eso y que defiendan el medio ambiente como tal, como puede haber ecologistas en acción, puede haber acción ecológica en Ecuador, si existe, Sensat en Colombia, etcétera, etcétera. En el Perú no hay una organización ecologista de ese tamaño, y son los pobladores mismos que van a defender el medio ambiente. Ellos no saben, ni siquiera a veces son conscientes de que son ecologistas, pero en la práctica lo son ellos los que defienden el medio ambiente. Entonces, ¿cuál es la metodología utilizada? Que es la que utilizo en la tesis, en el libro, y que también se utiliza en el Atlas de Justicia Ambiental, que vamos a ver más adelante. Documentamos, bueno, todo está basado, hay una gran parte que es mi experiencia personal, pues no solamente he vivido el conflicto Conga, sino desde muy pequeña, compenetrado gracias al trabajo que tenía mi padre, que era visitar los hospitales del país y tenía que supervisarlos, bueno, y así pude conocer muchísimas de estas situaciones. Los conflictos aquí retratados en el libro pues son estudiados desde el punto de vista de su ubicación geográfica, ¿no? Exactamente dónde están ubicados, cuál es la empresa que está trabajando, de qué país proviene, qué relación tiene con el país, con el gobierno esa empresa,
el material que va a ser extraído, qué tipo de población es afectada, rural, urbana, etcétera, si hay alguna población indígena, cuáles las afectaciones que va a provocar ese proyecto minero, agroindustrial o de mega represa, y los daños que están causando, también si hay reacciones y represión, violencia, criminalización, etcétera, si hay denuncias policiales, si hay judicialización, muchas veces se denuncia a las personas para un poco, más que todo, para apaciguarlas, ¿no? Es muy común en Perú, por ejemplo, cuando, por ejemplo, en el caso de Conga, las personas están en Cajamarca, pero las denuncian en otra región, a 500 kilómetros de su habitación, ¿no? Lo que les obliga a viajar para defenderse, creándoles costos económicos, etcétera, etcétera, y de esa manera debilitan también el movimiento social, ¿no? En el caso de Conga, permanentemente eran como 34, 33 personas que debían viajar y costearse, abandonar sus tierras, no podían trabajar, etcétera, y eso causa un daño económico y moral finalmente, ¿no? a las personas. Luego encontramos en algunos casos alternativas, y todo eso está debidamente documentado con información que pueden encontrar también en el Atlas de Justicia Ambiental. En la economía ecológica, ¿no? Como les dije, partimos de lo más básico para explicar la vida, ¿no? Porque lo que nos interesa en la economía ecológica es preservar la vida, y no solamente la vida humana, sino la vida de todo el planeta, ¿no? Y partimos desde la fotosíntesis, desde la creación de la vida, ¿no? Es decir, entendemos que si la fotosíntesis es perturbada por la extracción, por ejemplo, de minerales, o lo que pasa en el mar, ¿no? El saquear el mar, etcétera, todo eso perturba el ciclo de vida. Entonces nos va a repercutir a nosotros y a la flora y a la fauna. Entonces el ciclo de vida se corta, se interrumpe, ¿no? Lo que le llaman la brecha metabólica, se rompe. Y eso va a causar daños, ¿no? Sabemos por la ley de entropía, porque también nos interesamos en la física, esto viene de un autor, Georgescu Roegen, que se dice que es el padre de la economía ecológica, que la energía, una vez que se utiliza la energía, el hidrocarburo, el gas, etcétera, se pierde, no se puede reciclar, ¿no? A veces podemos captar los gases y crear nuevamente energía, pero ya no en la misma cantidad, ¿no? Esa es la ley de entropía, se va perdiendo siempre, ¿no? Entonces sacan minerales, se pueden reciclar algunos minerales, pero se pierden calidad, se pierden energía. Entonces, siempre, y eso hay que tenerlo presente, cada vez vamos extrayendo más y vamos perdiendo más energía. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que tenemos un planeta finito, ¿no? No lo podemos agrandar y decir, pues mañana hago un segundo planeta y sigo extrayendo. No, estamos perdiendo en energía, y la energía es esencial para la vida, ¿no? Entonces, a mayor extracción tenemos menos energía utilizable, extracción de todo, también de biomasa, ¿no? Lo vemos en la Amazonía sudamericana, estamos extrayendo toda esa biomasa de manera fenomenal por las plantaciones de soja, la ganadería intensiva, etcétera, etcétera, y vamos perdiendo en toda esa energía y todo lo que representa la biodiversidad animal, humana, etcétera, ¿no? Y tenemos un sistema pues capitalista que produce para acumular. Anteriormente al capitalismo producíamos para vivir, ¿no? Había un intercambio y producíamos simplemente para seguir viviendo, y más o menos según cada cultura, etcétera. Pero lo que hace el capitalismo ya no produce para vivir, sino para acumular y luego crear plusvalía, etcétera, etcétera. Y es lo que tenemos hasta el día de hoy. En toda esta extracción se van a producir daños irrelaves. Esto entonces es la representación del metabolismo social, ¿no? Imagínense, metabolismo viene de la biología. Imagínense que esto es una célula, en este caso es como una sociedad. Entran flujos de materiales, ¿no? Entran, y de energía, falta energía. En la célula también pues absorbe, ¿no? Material, alimentos, energía, y hay una transformación interna y luego expulsa la célula también otros materiales y energía.
lo mismo una sociedad, ¿no? Y dentro tenemos, por eso la parte social, la palabra social que se le ha aumentado, autores como Víctor Toledo, mexicano, ¿no? Y también la Escuela de Viena, ¿no? Hay autores muy famosos, Fischer-Kowalski, por ejemplo, desarrollan toda la teoría del metabolismo social en que dentro de esta célula o país tenemos los actores sociales y su relación va a determinar si hay conflicto o no, ¿no? Y a mayor presión de extracción de materiales va a haber mayor presión, mayor conflicto, ¿no? Eso es lo que decimos en la economía ecológica. Esta es una parte del índice del libro en la que, bueno, estudio el metabolismo social del Perú, la extracción, ¿no?, de los principales minerales. El Perú es un neto exportador de minerales, el 60% de sus exportaciones monetarias son de materiales minerales, ¿no? Es decir, completamente dependiente de las necesidades de las corporaciones internacionales. Actualmente es segundo productor mundial de cobre y de plata, etcétera, etcétera. Está siempre entre los primeros rangos mundiales y eso podría explicar también por qué del Perú no se habla mucho. Es decir, la importancia económica que tiene para las corporaciones el Perú es muy grande, ¿no? Es decir, gran cantidad de materiales se encuentran ahí. Tenemos muchas minas que están entre las primeras 10 a nivel mundial, ¿no? Sobre todo de extracción de cobre, de oro, de plata, de zinc, de estaño, de hierro, etcétera, ¿no? Las cantidades son gigantescas, como lo vamos a ver. Luego hablo del metabolismo social, es decir, cuál es el rol del Estado, de las empresas y de los diferentes actores del ecologismo. El Estado y las empresas, pues el Estado siempre va a facilitar, actualmente, bueno, hace muchos años ya, facilita con sus leyes toda la extracción y la instalación de las empresas y la reacción que va a provocar en los movimientos sociales que se crean para resistir. Este gráfico es la extracción de materiales y, como pueden ver, comienza el año 1970 hasta el 2019, sí, es bastante reciente, y pueden ver en azul es la extracción de minerales. Y la extracción de minerales comienza por los años 90, 91, 93, que llega el presidente Fujimori con su ley de minería, ¿no?, que distribuye todo el país, está cuadriculado, ¿no?, y cualquier persona puede ir a comprar una concesión minera. Lo facilita tanto, pues, que llegan muchas empresas transnacionales y peruanas también, que comienzan a extraer y ven que la economía es completamente dependiente de la extracción de minerales. Aquí hay una pequeña línea gris que es hidrocarburos y gas. No hay mucho en el Perú, felizmente, digamos. Estos naranjas son los materiales de construcción, no resalta mucho, pero lo que sí se mantiene, como ven, es la extracción de biomasa, que es la pesca, y desde hace algunos años todo lo que es la agroindustria, aguacates, cacao, palma aceitera y ahora último arándanos, ¿no?, que hace 5 años no existía ni un solo arándano en el Perú, ¿no? Pero bueno, están irrigando la costa y ahora exportamos, pues, a todo el mundo arándanos, ¿no?, que una fruta que no se conocía, ¿no? Pero bueno, se ha convertido en un gran productor. Ahora, para mala suerte del propio país, toda esta agroindustria, pues, irriga con aguas contaminadas, con minerales, ¿no? Y de cada cierto tiempo, pues, tiene rechazos, por ejemplo, de la Unión Europea. Recientemente hay un cargamento de aguacates que ha sido rechazado porque tenía 4 veces más de cadmio que lo permitido, ¿no? Entonces, digamos que en la Unión Europea todavía realiza de vez en cuando algunos controles, pero en el país no. Entonces los peruanos consumen, pues, una enorme cantidad ya en el cuerpo completamente contaminado, ¿no? Y además en la economía ecológica nos interesan
los valores en toneladas, ¿no? La extracción que se extrae, no lo que cueste ahí, lo que esté ganando el país en millones de dólares por la extracción. Eso varía según la bolsa de valores, según el precio del material, cuando hay guerras, etcétera, etcétera, varía, y eso no es lo que nos importa. Lo que nos importa es la cantidad extraída, el daño que se le está haciendo al planeta Tierra. El metabolismo social, la parte social, pues es una sociedad completamente extractivista, ¿no? Que reconfigura el territorio, ¿no? Tenemos una zona costera que se ha dedicado a la agroindustria irrigada, con primero los pozos de agua, pero ahora creando conflictos con la zona de la sierra, de la parte andina, porque está desviando ríos, que le falta agua a la costa es muy seca, desviando agua hacia estos proyectos agroindustriales y creando conflictos con las comunidades de la parte andina. También reconfigurando la Amazonía, que la Amazonía peruana era una de las Amazonías mejor preservadas hasta hace poco, pero desde la pandemia ya hay una proliferación también de agroindustrias, cacao, palma aceitera y la tala ilegal, y el otro problema que tenemos es la coca ilegal, ¿no? Plantaciones de coca ilegal y narcotráfico. Vamos a ver eso en el mapa. Espérate un ratito. Regresa al anterior. Bueno, es un país extremadamente corrupto. La corrupción está a todo nivel ahora, ¿no? Hasta, como decía el de ayer, hasta el vendedor de helados ya es corrupto. Cosas así no se habían visto antes. Ya no solamente es el presidente, los ministros, sino todo el mundo. Y tiene un índice de percepción de corrupción muy elevado. Más cerca de cero es peor, ¿no? Entonces está en el puesto 36 y en el ranking de corrupción está en el 105, que es más cerca de 150. Son 150 países analizados y está en el 105. Y tiene una violencia estructural, una pobreza muy fuerte, ¿no? En cuanto a... hay gente muy rica y gente muy pobre. La violencia estructural se manifiesta en la pésima calidad de la sanidad y la pésima calidad de la educación. Como saben, el Perú es el país que ha tenido más muertes por habitante en el COVID, ¿no? Suman ya más de 300.000, ¿no? Por un país que tiene apenas 32 millones de habitantes, ¿no? Es el récord mundial lo tiene, de fallecimientos lo tiene el Perú por la mala atención o la nula atención, ¿no? Y los conflictos, los conflictos socioambientales, ¿no? Todo esto provoca que los conflictos socioambientales se dan en todo el país, están extendidos en todo el país. Este es el mapa actual en el Atlas de Justicia Ambiental que ustedes pueden consultar. Esto es gratuito, es libre. Cada puntito representa un conflicto. Hay 99 el día de hoy, pero hay más, solamente que es un trabajo de colaboración gratuito que hay que estar haciendo. Y cuando ustedes hacen clic, por ejemplo, los naranjas, que son los mineros, que ven que son los más presentes, se abren pues unas fichas y ahí tienen toda la información que les detallé, ¿no? Qué empresa, qué localidad, qué mineral, qué material, cómo se desarrolla el conflicto, si hay criminalizados, asesinados, etcétera, etcétera. Este es que pueden consultar y existe para el mundo entero, pueden encontrar para España también, ¿no? Ahora último han completado mucho los conflictos socioambientales en España. Yo casi, hay un parón, porque de las cosas, yo no sé, porque ha venido ella, se me ha podido mirar un poco qué es Perú, ¿no? Que no sabemos lo que es Perú. Entonces, Perú es de tamaño algo de más de dos veces España, o sea, lo vemos en los mapas, en las proyecciones de los mapas engañan mucho y no da la impresión de lo grande que es algo más de dos veces España, dos veces casi media que España. 1.400.000 kilómetros cuadrados. Claro, 1.400.000. 1.300.000 y tantos casi. España es poco más de 500.000. Entonces, y de población está eso, unos 30 y pocos millones de habitantes frente a los 40 y tantos nuestros, ¿no? Entonces, también yo esa duda le ha quedado. El país tiene muchas zonas, pero sí que hay como una división fácil entre la costa, la montaña y la parte de la Amazonía. La zona montañosa
son cuántos miles de kilómetros. O sea, lo que nosotros aquí... Es muy estrecho, claro, 150 kilómetros. De ancho, pero de largo, ¿cuántos eran? 2.000 kilómetros. 2.000 kilómetros, o sea, lo que nosotros, si fuera el Pirineo, o sea, multiplicarlo, esa dimensión. Y de alturas, tienen alturas desde 6.000 y pico metros de altura. Máximo 6.000, sí. Tienen un antiplano a más de 4.000 metros de altura. Y, o sea, estamos hablando de dimensiones que nos parecen, a mí, me ha parecido alucinante. Y luego, todo ese Amazonas desconocido, o sea, que el Amazonas nace ahí, que no, el río, o sea, no sí, más o menos la aquí. Amazonía, sino el río Amazonas aquí nace en Perú. Entonces, son cosas que yo por lo menos no las sabía, ¿no? No sé si vosotros controláis. Entonces, sí que es un país como diferente a esos. Sí. Esta es la capital, está aquí. Bueno, hay conflictos acá del plomo, ¿no? Transporte de minerales del centro del país, y la gente que respira plomo desde hace muchos años. Y lo que es nuevo son todos estos círculos grises, que es infraestructura, y todo eso son carreteras que quieren penetrar de Brasil y atravesar el Perú, y hay construcción de puertos aquí, próximamente acá, para extraer toda la soja, toda la carne, y va hacia China, ¿no? Sale directamente hacia China. Entonces, por eso hay una reconfiguración del territorio. Lo mismo sucede en Ecuador. Ecuador tiene carreteras ahora que salen todas hacia sus puertos para llevarse todo el material, ¿no? Y ahora esta es la zona donde hay más asesinatos de defensores ambientales. Y vamos a ver más adelante por qué. Bueno, estos son los conflictos que están aquí en el libro, que hay una veintena, son los más importantes, digamos, emblemáticos. Me centro un poco en Cajamarca porque he vivido ahí más tiempo, y luego, bueno, están Bagua, etcétera, etcétera, divididos por zonas, ¿no? El norte, nororiente, centro y sur del país, ¿no? Así los he dividido. Bueno, ahí recapitulamos que los conflictos 99 al día de hoy, y la mayoría son mineros, ¿no? Los movimientos sociales siempre van a, es decir, las personas que se van a defender están la mayoría de las veces organizadas en frentes de defensa. Es decir, como ven, no hay ninguna organización ecologista. En lo que le llamamos las rondas campesinas, que voy a explicar, asociaciones civiles o federaciones de comunidades. Ellos mismos se organizan para defenderse. A veces hay algunas ONGs o científicos que los apoyan, los científicos que hacen estudios o críticas a los estudios de impacto ambiental, ¿no? Para poder decir dónde hay fallas en los estudios de impacto ambiental que las empresas tienen que presentar para que les aprueben el proyecto. Y algunas ONGs, por ejemplo, sobre todo en la parte legal, para defender a los que están judicializados. Las rondas campesinas, que es en los años 70, es muy reciente en realidad, para defenderse en la zona de Cajamarca, para defenderse de los abigeos, del robo de ganado. Cajamarca es una zona muy lechera. Los campesinos se unieron y formaron rondas. ¿Por qué? Porque rondan en la noche, ¿no? Salen en la noche a vigilar el territorio y realizan rondas. Desde ahí se solidificó y se crearon verdaderas organizaciones, y ellos crearon su propia justicia, ¿no? Ellos tienen, según la Constitución, derecho a aplicar justicia propia en su territorio. Entonces, salvo en caso de violación o de asesinato, ahí tienen que entregar a la persona a la policía. Pero si no, cualquier otro delito, ¿no? Inclusive puede uno acudir en caso de infidelidad, también se meten en eso, o de malos comportamientos, o un robo cualquiera. Ellos aplican la justicia, y yo he asistido varias veces a ese tipo de juicios. Se sientan en ronda, y la persona que va a ser judicializada se sienta en el medio, y es realmente muy democrático, ¿no? Todos van a opinar a favor, en contra, etcétera, y el castigo que le van a dar, y el castigo es inmediato, siempre es inmediato. Nadie es enviado a la cárcel. En realidad se castiga físicamente muchas veces, por ejemplo, se le pide hacer ejercicios físicos, depende del nivel del delito, ¿no? A veces se le da con el azote, que
con el cual hacen avanzar el ganado, ¿no? O también se le pide, uno de los más fuertes es meterse al agua helada en plena medianoche, ¿no? Pero en todo caso, como son personas de la comunidad, ¿no? Ellos resienten muy fuertemente ese castigo, ¿no? Porque toda la comunidad se entera, sabe que es un delincuente y realmente ahí se detiene, es una justicia inmediata con consecuencias inmediatas, positivas, ¿no? Y el castigo más fuerte que puede existir es la expulsión del territorio, ¿no? Porque la unión con la tierra, la comunidad, es tan fuerte, ¿no? Hay una relación de vida con la tierra que lo peor que le puede ocurrir a uno de esos delincuentes es ser expulsado, ¿no? Entonces, el destierro, que para ellos es lo peor y bueno, muchas veces también se les pide hacer trabajo comunitario, ¿no? Muchas veces el castigo consiste en eso, ¿no? En cada comunidad que constituya un territorio, hacer un trabajo comunitario hasta que se considere que ha pagado ya su deuda. Y es una justicia que funciona, ¿no? Claro, hay siempre intentos de los gobiernos de reducirle su competencia territorial, pero todavía no. Tenemos, como dije, mucha violencia entre los años 2002 y 2022. Bueno, el libro hasta el 2019 tenemos 116 muertos, asesinados en los conflictos socioambientales en el Perú. Es decir, vamos a ver ahora este aspecto de la violencia. Bueno, la violencia no solamente es la violencia física, el asesinato, sino hay también, inclusive la OMS tiene diversas tipologías. Tenemos una violencia económica, que es la pobreza, una violencia estructural, que es marginación, falta de servicios, lo que tenemos, no hay centros de salud en la gran parte del país, mucha gente tiene que viajar. Tenemos un solo hospital oncológico, imaginen la distancia que tienen que recorrer los enfermos de cáncer y venir a Lima a hacerse tratar, ¿no? Violencia cultural, porque al invadir el territorio, las concesiones, pues tienen que desplazarse las comunidades o las personas que viven ahí y van perdiendo pues el arraigo, la cultura, el idioma, etcétera, etcétera, y van a engrosar las ciudades y bueno, ¿no? Crean los cordones pobres de las ciudades, etcétera, etcétera. Hay que saber que la ley de minería de Fujimori, que todavía es actual, dice que cuando uno ha comprado la concesión minera, una empresa o una persona constituida en una sociedad, tiene que probar que tiene la titularidad de ese territorio. Entonces se acerca a la comunidad, si hay gente, ¿no? Si vive gente ahí, y le tiene que comprarles las tierras. Pero el precio ofrecido es siempre irrisorio, por un lado, y si hay resistencia, si la gente no quiere vender, pues la ley de minería dice que el Estado viene y expropia. Así que no puedes hacer otra cosa que vender, ¿no? Y muchas veces vendes mal, ¿no? Y también hay muchos conflictos justamente porque hay reclamos sobre el precio de venta de las hectáreas de terreno. Este mapa que está en el libro es el mapa de los asesinatos en los conflictos socioambientales desde el año 2002. Como ven, en la zona de Cajamarca, es en el norte del Perú, donde hay más, pero también en la zona sur, ¿no? Aquí es Arequipa, Cusco, Puno, y recientemente, como les decía, en esta zona que es la Amazonía, la selva alta que le llamamos, comienza aquí. Tenemos selva a partir de 2.000 metros de altura, ¿no? Que es un fenómeno interesante que de repente desconocen en Europa, que puede haber, le llamamos selva alta, es hermoso en realidad, creo que es la parte más hermosa de la selva, y la selva baja, que es ya plana a 0 metros de altura. Toda esta zona hay muchas plantaciones de coca ilegal, pero también de agroindustria, ¿no? Cacao, palma aceitera, y la zona clásica de plantaciones ilegales de coca, de hoja de coca, está aquí, pero como está militarizada, se están desplazando mucho hacia el centro. Y
en realidad también hay una tendencia, como en Brasil, Bolivia, ya de desocupar de árboles toda la Amazonía, así que no faltan muchos años. Creo que la organización Amazon Watch, que se ocupa de calcular las hectáreas, hay como 100.000 hectáreas anuales de Amazonía peruana que desaparecen, ¿no? Y eso es grave, tampoco no es enorme, ¿no? Con todo, ya van muchos años que están ahí colonizando y haciendo desaparecer la Amazonía. Y por último, el estudio, por qué se da esa violencia. Hay que saber que todas las personas asesinadas hasta ahora han quedado sin mayor investigación. Bueno, hay un inicio de investigación, pero muchas veces nunca aprendemos, salvo en algunos casos, cuando hay, por ejemplo, organizaciones internacionales que hacen reclamos, como Amnistía Internacional u otros, se llega a saber al 15 o 20 años después quién fue el asesino, pero bueno, para lo que sirve, no sirve de gran cosa tantos años después, pero la gente, todo queda impune. Por ejemplo, entre la pandemia 2020 hasta marzo de este año, hay 11 indígenas asesinados, ¿no? El último de un disparo en la cabeza, después de haber tenido una reunión con la ministra de Solidaridad, que se llama, la que se ocupa de las personas más pobres. Después de haber tenido una reunión con ella, el indígena regresaba a su territorio y fue asesinado porque están reclamando justamente contra las plantaciones ilegales de hoja de coca. ¿Por qué? Entonces me baso en las teorías de la colonialidad que vienen de un sociólogo peruano, Aníbal Quijano, pero también desarrollados por otros sociólogos, Miñolo, Walsh, etcétera, en Latinoamérica, que es que, bueno, durante la colonia sabemos lo que sucedió, ¿no? Fueron despojados de sus tierras, personas asesinadas, etcétera, etcétera, pero luego, ya considerados como una raza inferior, unificados en solamente el término indio, cuando hay un montón de poblaciones muy distintas que hablan idiomas muy distintos y que no se entienden entre ellos, y les despojan de su territorio pues para llevarse todo hacia Europa, España, Portugal, Inglaterra, etc. Luego, 1820, comienzan las guerras de independencia y se instalan los criollos hijos de españoles, pero ya nacidos en el país, se independizan, pero ellos tienen una visión completamente eurocéntrica. La mayoría de ellos son educados en Europa, sobre todo en Francia, tienen una visión completamente eurocéntrica, pero quieren mantener y mantienen el patrón colonial de poder, que se dicen. Todas las estructuras de poder, militares, religiosas, económicas, las conservan para ellos. Entonces, simplemente se cambia de dominador, ¿no? Sacan al colonizador español y se instalan ellos, pero sin cambiar nada, ¿no? Inclusive puede ser hasta a veces peor, porque en la época de los españoles algunas comunidades lograron una titulación del rey y tenía que respetarse esa pequeña comunidad, pero los criollos no van a respetar nada, ¿no? Invaden aún más las tierras. Pero sin embargo, Simón Bolívar y General San Martín, que declaran la independencia en la mayoría de los países sudamericanos, independizan a todo el mundo, también al indio, ¿no? Se termina con la esclavitud también, los negros esclavos o los chinos que fueron traídos para la construcción de ferrocarriles o plantaciones de algodón y de azúcar en la costa, pues todos son independientes, pero ¿cómo hacer para que justamente todas esas poblaciones sigan sometidas, trabajando y los sigan considerando inferiores? Pues Aníbal Quijano lo estudia y incluye la parte epistémica cultural, es decir, hacerle sentir y creer a esa persona que tiene que imitar al criollo, ¿no? Que es un ser superior, estudiado, moderno, que le trae el progreso, le trae el desarrollo. Hasta el día de hoy es así, en realidad no ha cambiado esa situación. Y que ellos tienen que aprender que son pobres, que son inútiles, que son ignorantes, que creen en los cerros, en las aguas, ¿no? Que sacralizan la naturaleza y que tienen que ellos dejar todo eso y más bien creer pues, en el Dios
en este caso, la religión católica, ¿no? Que no es la única, ahora hay una invasión de religiones evangélicas, que es otro peligro. Pues los indios son completamente excluidos de las estructuras de poder del Estado, siguen siendo dominados, ¿no? Y se refuerza la idea de raza, ¿no? Aún más, ¿no? El Perú es un país racista, profundamente racista. No solamente, hay de todos lados, ¿no? Entre blanco, indio y blanco, completo, ¿no? También indio amazónico, también hay muchísimo racismo. Y alrededor de esa idea de raza es que se va a imponer esa visión colonial, ¿no? La colonialidad del saber. Es decir, eres un ser inferior, tienes que aprender de mí. Se ve el día de hoy en la televisión peruana. Tenemos, por ejemplo, un programa de televisión que todavía no ha sido prohibido, en que se ve a un hombre vestido de india, con las trenzas largas, una pollera, que le llaman a los vestidos, y que habla como una tonta, ¿no? Y se burlan de ella, ¿no? Le golpean, eso se ve en la televisión el día de hoy. Y todo lo que sigue siendo rubio, blanco, sigue teniendo mayor importancia, ¿no? Y lo pueden ver en cualquier lugar, ¿no? Inclusive usted va al aeropuerto y si es blanco, le abren las puertas. Si es indio, espérate, vamos a controlar, etc. Es muy notorio, ¿no? Pero se va a ejercer un control sobre esa imaginación de la persona considerada inferior, que él mismo va a quererse inferior. Hay mucha gente que agacha la cabeza todavía en el Perú, ¿no? Que no se atreve a contestar, ¿no? Que habla despacito todavía, ¿no? Que no levanta, hay que levantarle, levántate, habla, ¿no? Defiéndete. Eso todavía es de actualidad, ¿no? Y miren ya desde 1820 que es así. Y sus maneras de vivir van a ser consideradas como inferiores, ¿no? Vivir en la selva con su poca ropa y bajo techos de palmera es considerado inferior. Bueno, han vivido así cientos de miles de años y han preservado la Amazonía, y en realidad no son nada inferiores, ¿no? Si no fuera por ellos, no tendríamos la Amazonía, ¿no? Y lo mismo en los Andes, ¿no? Pero esas maneras de vivir se consideran en la actualidad todavía como inferiores, ¿no? Bueno, como conclusión, pues en el Perú tenemos que las necesidades, el metabolismo social de las corporaciones internacionales y nacionales va a hacer que la extracción aumente y cada vez haya más conflictos socioambientales. Diariamente en la prensa peruana hay conflictos, no uno, sino varios, ¿no? Si consultan la prensa es increíble. Es una situación muy violenta y la violencia viene de la colonialidad. Hay algunos éxitos, ¿no? Por ejemplo, el 25% de los casos repertoriados en el Atlas se logran detener, ¿no? Detener por lo menos por un cierto tiempo, es decir, que las luchas son muy fuertes de todas maneras, ¿no? Y bueno, esperemos que todo esto vaya a cambiar. Por ejemplo, el AIDESEP, que es la organización civil de la Amazonía peruana, de todos los, que reúne a todas las federaciones de comunidades amazónicas, tiene muy buenas propuestas, como el autogobierno territorial, es titular a toda su zona, no solamente donde viven, sino la zona de caza y pesca, la zona tradicional donde han vivido sus ancestros, titularla para luego ellos gestionar su territorio, decidir quién entra, quién sale, qué industria viene, quién no, y también poder tener su propia actividad económica. Hay algunos que se dedican, por ejemplo, a recolección de castañas sin dañar el bosque y logran producir y comercializar y mantenerse, pero bueno, con dificultades también muy serias, ¿no? Porque el gobierno, claro, no quiere que haya como la creación de naciones. Tenemos naciones indígenas que se han autoproclamado, pero no son reconocidas, ¿no? Porque tienen miedo el gobierno. Bueno, lo dejo para ver si hay preguntas o algo. Bueno, y estas son imágenes muy recientes. Este es el conflicto último que todavía sigue, desde que se creó, existe, es Las Bambas. Esta es una de las 10 minas de cobre más grandes del mundo, y algo muy interesante, los comuneros invadieron
lo que antes vivían ellos ahí, ¿no? Eran sus tierras que vendieron a la mina y ahora han dicho no estamos contentos con esta situación y entraron al campamento minero y se instalaron ahí, ¿no? Es una cosa novedosa tener ese tipo de reacción. Eso es contra Southern Perú, una empresa mexicana, no, con su sucursal peruana. Este es Arvildo Meléndez, indígena Cacataibo, asesinado el año pasado. Y estos son, por ejemplo, civiles contratados por la empresa minera, es la empresa minera china de Las Bambas, que les ha entregado, la minera les entregó ropa de la policía, como pueden ver, y la policía dice que no sabe nada, no sé cómo ha llegado esta ropa, y ellos han reprimido aquí a los comuneros y los han expulsado del campamento minero. Y esto es de ahorita, del mes de abril, mayo, ¿no? Sí. Pues sí que... La pregunta es muy interesante porque considero que desde hace algunos años el gobierno tiene una estrategia nueva que ya no es tanto enviar a militares y policías a reprimir porque sabe que hay una repercusión internacional cada vez que hay asesinatos o ese tipo de acciones, ¿no? Y hay un enfrentamiento entre poblaciones. Se da mucho en la Amazonía cuando sus tierras son invadidas por colonos, ¿no? Son personas que vienen a buscar trabajo y invaden y queman árboles para luego hacer su propia huerta o terreno, inclusive venderlo luego a corporaciones internacionales, eso existe. Justamente en este caso, que es Moquegua, contra Southern, los comuneros se enfrentaron a los trabajadores mineros. Los trabajadores, no se llegó al enfrentamiento físico, pero ellos cerraron, los comuneros cerraron la represa porque dijeron que las minas necesitan muchísima agua, ¿no? Consumiéndoles su agua, y los trabajadores mineros se quedaron semanas sin trabajar. Entonces, semanas sin trabajar no hay sueldo, no hay paga. Entonces, los trabajadores mineros llegaron a decir, nos vamos a recuperar a la represa de fuerza. Si no se van voluntariamente, vamos a ir a enfrentarnos, ¿no? Se escribieron un comunicado, salió en la prensa, pero felizmente no se llegó al enfrentamiento. Pero hay un enfrentamiento, por lo menos verbal. En el caso de Las Bambas también, ¿no? Cuando los comuneros invaden, pues los trabajadores mineros no pueden trabajar y necesitan ese dinero para sobrevivir, porque no hay seguro de empleo, no hay nada, ¿no? Entonces se enfrentan verbalmente. Hasta ahora no hay físicamente una confrontación. También, por ejemplo, en La Oroya y en Cerro de Pasco, que son zonas extremadamente contaminadas, donde sabemos el caso de los niños de plomo, ¿no? Que hay saturnismo y todo el mundo está contaminado en esas ciudades. Los trabajadores son los que piden que se vuelvan a abrir, por ejemplo, la refinería que ha sido cerrada hace algunos años, ¿no? Porque no llegaba a respetar estándares internacionales y ellos están reclamando que se abra. ¿Por qué? No es porque quieran contaminarse, es que no tienen otra alternativa, ¿no? Ya la mina ha llegado y ha arrasado, contaminado todas esas zonas de pastos, en este caso son pastos y de plantaciones. Al contaminar todo, pues no les queda otra alternativa a los trabajadores que reclamar, ¿no? Todavía no hay, digamos, una unión entre trabajadores y comuneros. Por el momento están enfrentados por la parte laboral, pero no ha habido, felizmente, confrontación física. Y una de las tácticas de las minas es traer gente de fuera. Por eso uno de los reclamos de muchos de los comuneros es que empleen a gente de la zona, ¿no? Para que ellos tengan trabajo, ya que les quitan todo, les contaminan todo, les quitan el agua, como han visto. ¿Qué les va a quedar a ellos? Pues buscan trabajo también en la mina. Pero las empresas mineras suelen traer gente de otras zonas del país, ¿no? De tal manera que el ritmo normalmente es 3 semanas en campamento minero
y luego un par de semanas o una semana de descanso. Esa gente se regresa a su zona de donde venga, ¿no? Y no tiene mayor relación con los comuneros. Son tácticas que tienen, ¿no?, bien pensadas para que esos trabajadores mineros no se sientan identificados con la tierra, el territorio, simplemente vienen, trabajan, cobran el sueldo y se van. Y cuando suceden estas cosas, pues están fastidiados nada más. Pero ya fue la primera vez que los trabajadores mineros dijeron vamos a ir a recuperar la represa de grado o fuerza, ¿no? Pero no ha habido confrontación, pero puede ser que la haya, ¿no? Eso es la situación. No sé si has comentado, me ha gustado el papel de la mujer en la lucha. ¿Sí lo has comentado? No. Tú lo destacas en el libro y lo rescatas y hablas de la valentía de la mujer en la resistencia. Entonces me gustaría que un poquito hablaras de ese tema. Sí, en el libro hay un capítulo entero sobre algunas mujeres en las diferentes zonas del país que han tenido una actuación muy relevante. Sobre todo, algunas llegan a ser dirigentes, ¿no? Sobre todo, extraño en la parte amazónica, es donde hay más lideresas que sobresalen, pero el machismo en los movimientos sociales, en las organizaciones sociales, es muy fuerte también, ¿no? Tienen un alcance, digamos, limitado. Siempre se va a ver más, sobre todo en las rondas campesinas. Hay rondas campesinas femeninas también, ¿no? Y felizmente que las hay. En la lucha contra el proyecto minero Conga han jugado un rol muy importante, sobre todo las mujeres del tambo, organizadas y eso, pero el machismo es muy fuerte, ¿no? Y no se ve, digamos, diría yo, suficientemente mujeres actuar en los movimientos sociales. Hay mucha dificultad, ¿no? Con los varones y con otras mujeres también. Muchas veces les acusan pues de abandonar a sus hijos y todas esas cosas, ¿no? Entre ellas mismas, ¿no? No es fácil. Muchas veces escapan también para ir a las reuniones, ¿no? Sin que se entere el marido que las controla, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando visitaba Chota, una zona, quería hablar con una mujer, pues siempre era el marido que me contestaba el móvil diciendo, yo quiero hablar con tu mujer, no contigo. Y era bien difícil y la mayor veces de las veces se queda en segundo plano. Pero hay algunas que logran sobresalir con bastante dificultad, diría yo, ¿no? Es que comentas que hay algunas opciones en mujeres de revelar con su cuerpo a los que los policías quieren arrestar, ¿no? Sí, por ejemplo, en el proyecto minero Conga, las mujeres son muy valientes, ellas no tienen ningún miedo y se enfrentan a la policía, ¿no? Y muchas veces cuando hay una persona que, digamos, tiene cierta importancia dentro del movimiento, ellas suelen rodearlo, ¿no? Para que esa persona sea protegida, ¿no? Preguntar por toda conciencia que estamos aquí en familia, no con ellos, ¿no? Así que no os quedéis con dudas. Hay un propositivo para la gente que está viendo desde este lado del Chaco, o sea, que me parece que una propuesta, un concepto muy puede colaborar, digamos, en esos procesos, tal vez a nivel de geográfico nos pueden quedar un poco lejanos, pero... Sí, una de las cosas que pueden hacer es, aparte, bueno, de entrar en redes y contactar y difundir, es, por ejemplo, responsabilizar a las empresas, ¿no? Hay buenos ejemplos que se han dado con una empresa petrolera, por ejemplo, Noruega, en que los habitantes de Noruega, bueno, las personas militantes o interesadas, comenzaron a bombardear con cartas
mails a la empresa noruega que estaba instalada en una zona del norte del Perú, en la Amazonía, en Loreto, donde vive una comunidad indígena que se llama Matsés. La empresa petrolera responsabilizándonos, ¿no? Diciendo no, que ahí inclusive hay personas no contactadas que se llaman, ¿no? Todavía hay muchos en el Perú, indígenas no contactados que viven completamente aislados, se saben que están ahí pero no tienen contacto, y trataron de responsabilizar a esa empresa petrolera que terminó por retirarse, ¿no? Ahora no dijo que era por esa razón, dijo que no había petróleo. Bueno, petróleo hay, pero se retiró de esa explotación, ¿no? Y también hay, por ejemplo, en Canadá hacen lo mismo, muchos canadienses escriben a sus empresas de su país, que saben que están violando los derechos humanos, por ejemplo, Pan American Silver, que está en Perú, Guatemala, Argentina, le han escrito o hacen manifestaciones delante, y estas empresas reaccionan, a veces, bueno, tibiamente a veces, pero a veces positivamente, diciendo que van a tratar de mejorar algo, etcétera, etcétera. Yo pienso que eso es un camino que se puede hacer, responsabilizar a las empresas, eso, ¿no? Y bueno, reducir el consumo, pero eso ya es para todos, ¿no? Para todo el planeta, no en particular para esto, ¿no? Y hay que ser consciente de la transición energética que tanto nos están vendiendo por aquí, pero las necesidades en cobre y en litio, en cobre van a cuadruplicar, ¿no? Es decir, un coche eléctrico necesita 4 veces más cobre que un coche de hidrocarburos. Entonces, no digo de quedarse en el hidrocarburo, no, porque contamina, pero hay que ser conscientes de lo que significa. Es decir, no se puede comenzar a producir tantos millones de coches eléctricos para reemplazar los anteriores, porque va a haber una extracción 4 veces mayor, y eso en cobre. Luego imagínense en cobalto, en litio y el resto de metales que necesita un coche eléctrico, o las placas solares o los generadores eólicos. Necesitan aleaciones de metales raros que son muy complicadas luego de reciclar, porque hay una aleación y ya no se puede reciclar todo ese material fundido, digamos, ¿no? Entonces hay que ser conscientes de eso, ¿no? Que muy bien pasar a energías limpias, pero lo que significa detrás, la solución va a ser simplemente tener que reducir la energía consumida, ¿no? No queda otra, en el norte como en el sur. No se puede decir, pues al sur no le vamos a decir, y esto es América del Sur, pero imagínense África, le está sucediendo lo mismo, ¿no? Decirle, pues aguántate porque queremos coches eléctricos. Hasta ahí ya no habrá ni África ni Sudamérica. Nos habéis comentado antes el despido de Repsol este año. ¿Cómo ha sido? Así muy de paso, muy de... Impune. Empezaron mucho al principio y ahora cómo está Pues ahí tenemos un gobierno que no ha reaccionado como debería ser. Al comienzo, pues la catástrofe es muy grande, ¿no? También Repsol no reaccionó inmediatamente y dice que no es su responsabilidad, que es el barco que es responsable. En todo caso, el petróleo está ahí, ha contaminado muchas playas del norte de la ciudad de Lima hacia el sur de la región que está por encima de Lima, y hay miles de pescadores artesanales que han quedado sin trabajo. No solamente ellos, sino como son zonas de balnearios, de playas, todas las personas que vivían del comercio, que son restaurantes, comercio ambulante, todas esas personas han quedado sin empleo, ¿no? Y no se les ha compensado tampoco, ¿no? La empresa les repartió primero 500 soles, que es como 150 euros. Pero ¿qué son 150 euros cuando el empleo se ha perdido por años? Es decir, por años, ¿no? Eso se queda ahí en el mar, y por más que limpien y limpien y limpien. Ahora, la limpieza, no sé si han visto, hay un montón de videos en YouTube, lo hacen con la mano, con baldes, con escobas. Es decir, ahí no ha habido en ningún momento lo que de repente puede haber en España o en Francia cuando han habido los derrames petroleros, ¿no? Esa tecnología, ¿no? Ha sido realmente así, con el balde,
Y han habido un montón de personas, de esas personas, enfermas, luego por respirar ese petróleo, ¿no? Han tenido que ir al hospital, han terminado en el hospital muchas personas. Es decir, pero ahí falta reacción también del gobierno, ¿no? Porque la población civil se puede mover, pero también tiene que trabajar y vivir y comer. ¿Y qué pasa con las autoridades, ¿no? Hay una responsabilidad que no ha habido, ¿no? Y bueno, como Repsol tiene muchos intereses en el país, y el país tiene muchos intereses en Repsol, no ha habido mayor, se ha quedado ahí. Inclusive hubo un proyecto de ley para que sean compensados por parte del gobierno todos estos pescadores que han sido detenidos por el Congreso. Así que tenemos un Congreso y un gobierno que no funcionan ni un lado ni otro. Sí, solo decirles finalmente que esto que pasa en el Perú, pasa en Ecuador, pasa en Colombia, pasa en Bolivia, pasa en Chile, con cada país, con cada su particularidad, pasa en Argentina, pasa en Uruguay, pasa en Brasil, en Venezuela, muchísimo, en toda la América Central, en México y en África, ¿no? Es decir, que son problemas del mundo del cual tenemos que estar conscientes de lo que está sucediendo, ¿no? Y está sucediendo en España también, ¿no? Tenemos extracción de litio, ¿no? Ahí en Cáceres, y quieren recuperar muchas minas, ¿no? Porque la necesidad en minerales es enorme, y también quieren excavar el fondo marino. ¿Se imaginan? Si ya la tierra está contaminada, ahora ir a hacer prospección, ¿no?, mineral de los fondos marinos es una destrucción completa, ¿no? En cuanto al libro, también cuéntanos cómo se puede comprar, cómo se puede conseguir. Sí, no lo dije, sí, está en la FNAC y está en todos tus libros, creo que se llama así, ¿no? Pueden comprarlo en internet. O sea, no, físicamente no. O sea, el libro está editado en Ecuador y no ha habido una importación importante como para que esté en las librerías, pero está disponible online. Y en ebook también en la editorial Apia Ayala para los que quieran. Pero bueno, si ustedes lo piden online, la FNAC les da el libro físico. Pues muchas gracias, muchísimas gracias por venir, muchísimas gracias por organizarlo, que sabemos que ha costado un montón poder tener hoy este sitio, y muchas gracias a Raquel también por venir y contárnoslo, y por escribirlo, vamos, que no es lo de menos, ¿no? Gracias a ustedes por estar y haberlo organizado.